Le vamos a preguntar qué significa eso. Y vive en el barrio Brasil desde el año 2011. También en esta conversación con la comunidad, en esta última actividad de nuestra fundación, está el señor Cristian Orellana Garrido, es nuestro otro vecino invitado, es bibliotecario, licenciado en cine y además yo agrego fotógrafo. Actualmente es encargado del archivo fotográfico del Centro de Extensión de la Cámara Chilena de la Construcción. Es columnista del sitio de internet de Cooperativa y diversos espacios digitales, donde ha escrito sobre arte, cultura, medios, fútbol, entre otros temas. Ganador de los Juegos Literarios Gabriela Mistral 2018 en la categoría de novela inédita. Y también vive en el barrio Brasil desde el año 2016. A nuestros invitados les agradecemos hoy día haber aceptado estar aquí para conversar sobre el barrio y sobre ustedes. Los invito a ustedes dos y a todos los que nos están escuchando a que conversemos libremente en este rato. Las normas básicamente son conversar y aportar. Me gustaría conversar con Mariel, vamos a empezar con ella, quizás como historiadora, como profesora de historia, nos pueda ilustrar a lo mejor con algunas dudas que tenemos, algunas dudas que tienen que ver justamente con el barrio. ¿Cómo surge el barrio? ¿Qué había antes en este lugar? ¿Quiénes vivían ahí? ¿Cómo fue cambiando la composición social? Y finalmente, que nos comparta su opinión sobre cómo es el barrio hoy. Hoy día ella vive ahí, por lo tanto, ¿quién más nos puede decir cuál es la experiencia de vivir en el barrio Brasil? Mariel, cuando tú quieras, tú me dices y yo comparto tus láminas. Gracias. Gracias Ismael, gracias Cristian, porque también a través de él llegué a este proyecto y a esta invitación. Yo feliz de hablar de historia cuando sea, como sea, con quien sea. Así que muy agradecida por esta oportunidad de compartir lo que a mí más me gusta, que es la historia. Yo tengo un profesor, al que admiro y quiero mucho, que es Claudio Rolli, que dice que la historia hace de puentes entre las comunidades de los muertos y las comunidades de los vivos. Y a partir de eso nosotros podemos generar identidad. Por lo tanto, estar en este proyecto y en esta instancia, donde no solo además hablamos de una historia abstracta, no estamos hablando de los etruscos, no estamos hablando de Bizancio, estamos hablando de dónde vivimos, dónde hacemos nuestras vidas, nuestra familia, donde tenemos nuestros amigos, donde vamos a comprar el pan, y a eso darle un peso de historia que muchas veces no tenemos la conciencia que tenemos. Es muy frecuente que la gente piense que la historia son la gente de las estatuas, de Baquedano, de Prat, de O'Higgins, de las grandes épicas, pero nosotros también somos su historia y vivimos en un espacio histórico y en un tiempo histórico. Entonces, más o menos a partir de esa premisa, conversar, compartir cómo surgió, qué había, como dice Ismael, qué había antes en este espacio que hoy día nosotros habitamos. Y hice un PowerPoint muy rudimentario, sin ninguna pretensión tecnológica, que Ismael ya puede darle play. Y ahí vamos conversando. Muy bien. Básicamente yo voy a hablar del Santiago del Chile finisecular. Se entiende como finisecular el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX. Esto es una coyuntura es un punto de quiebre histórico que es muy importante para entender el presente. Este Chile finisecular, este mundo finisecular, es el que está a punto de morir con la Primera Guerra Mundial, es el que está a punto de colapsar en la década de los 20 más o menos, lo que está pasando ahora a puertas del siglo XXI. No vamos a llegar hasta los fenicios, pero sí vamos a hacer un camino histórico un poquito más atrás. Dale play. En esta línea de tiempo que va a aparecer a continuación, es súper básica, solamente para que nos ordenemos. Mark Bloch decía que la historia son los hombres, bueno, no tenía la perspectiva como de género bien todavía calada, pero de los hombres y las mujeres en el tiempo y en el espacio. Entonces partamos primero con el tiempo.
vamos a retroceder hasta la fundación de Santiago. Sabemos que Pedro Valdivia funda la ciudad de Santiago en 1541, en este valle que está entre dos cordilleras, entre dos cordones montañosos, porque además el relieve es súper importante para entender la estructura urbana de Santiago. Y lo funda en medio de dos brazos de río, que ya por sí mismos forman un límite, ¿no? Una zona de división con un otro. En este espacio de lo que se conocía como el río Mapocho y la Cañada, que hoy día es la Alameda, se instauran unas casuchas, unos caseríos, con unos chanchos, unos pollos bien arcaicos, y se instalan dos grandes instituciones, el clero secular, con la catedral, y la gobernación. Y este Santiago empieza a crecer entre estos dos bracitos del río. Y estos dos bracitos del río, que componen a Santiago hasta bien entrado el siglo XVIII, colapsa, por ejemplo, en 1647, con el gran terremoto del Cristo Mayo, el de la Quintrala, de la superstición, o el mito de que si no se saca para hacer al Cristo Mayo queda las cosas. Como este año no se sacó el Cristo Mayo, queda las cosas. Ahí está la comprobación científica del asunto. Y bueno, Emma de Ramón, historiadora, la directora del Archivo Nacional, tiene un libro que se llama Obra y Fe, donde ella explica las reconstrucciones de la catedral. Y la ciudad de Santiago es una ciudad que se reconstruye constantemente a partir de los terremotos. Entonces, nosotros, si nosotros comparamos, por ejemplo, la arquitectura colonial de Santiago con Quito, con México, incluso con Lima, nuestros edificios son más modestos, básicamente porque se caían a cada rato. Entonces, lata y caro andar reconstruyendo. El tercer hito que puse ahí, para que nos ubiquemos en tiempo-espacio, el proceso de independencia, que empieza en 1810, hasta la batalla de Pudeto, en 1826, cuando Chiloé se incorpora al naciente Estado republicano chileno. 1831 comienza la República autoritaria. Los tres primeros decenios, Prieto, Bulnes, Montt. Mis estudiantes tenían las dietas con limón, Prieto, Bulnes, Montt. En 1831 tenemos estos tres decenios. El decenio de Bulnes es bien importante en términos de institucionalidad chilena. Se crea una pila de instituciones, desde el INE para adelante. 1861, el último decenio, con Pérez, José Joaquín Pérez, en la República Liberal. En ese periodo está la Guerra del Pacífico, o la Guerra del Salitre, según la historiografía peruana y boliviana. Y llegamos al gran punto de quiebre en 1891. ¿Por qué es un punto de quiebre? No solo por la guerra civil, sino porque es el fin del gobierno de Balmaceda, un presidente que delega el poder y que días después se suicida, un día después, de hecho, de haber terminado oficialmente su mandato. ¿Por qué nos importa particularmente este periodo? Porque a partir de la Guerra del Pacífico y el triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico, el Estado de Chile empieza a tener muchos recursos a partir de los impuestos a las salitreras, que antiguamente eran bolivianas y peruanas. Por lo tanto, el Estado se enriquece y los que invierten en el salitre también se enriquecen. Pero a su vez se va generando una dinámica social en donde tenemos, por un lado, un Estado que está llenando su chanchito estatal con mucho dinero, y por lo tanto hay una gran cantidad de obras públicas que se pueden hacer, carreteras, puentes, ferrocarriles, escuelas, hospitales. Por otro lado hay una élite que está ganando mucho dinero a partir del salitre en el norte, en el sur mandando alimentos a las salitreras y a la población creciente de las salitreras. Y se dan las características, o se dan las condiciones necesarias para lo que se llamó la Belle Époque. Si ustedes ven ahí, el penúltimo rectángulo dice Belle Époque y abajito dice cuestión social. Porque esa es una gran dicotomía que se da. En el periodo donde el Estado de Chile tiene una gran cantidad de recursos, hay un grupo que tiene una gran cantidad de plata y que la usa para vidas más bien ostentosas y estilos de vida ostentosos, a eso me refiero. Pero por otro lado tenemos una gran masa que, producto de la movilidad de campo-ciudad, está colapsando las ciudades. El Estado no es capaz de darle respuesta pronta a ese colapso y se produce algo que ya venía de más atrás. Orregoluco habla de la cuestión social desde la década de 1870, donde la gente se está muriendo de hambre, de cólera,
de frío, donde la prostitución infantil empieza a los 10 años, donde el alcoholismo infantil es fuerte a los 11 años. Entonces, es algo que se va a ir polarizando por un lado, pero que se va a encontrar en el centenario. Y ahí termina este marco temporal en el cual nos vamos a mover. Pero vamos con planos, que son más entretenidos, creo yo que... No. Y mira, el siguiente clic. Como dice ahí el cuadrito de la pantalla, es un croquis de la ciudad de Santiago que hizo Tomás Taller Ojeda, que representa cómo es Santiago entre 1200 y 1575. Y ustedes ven en la parte de arriba el río Mapocho y en la parte de abajo la cañada de San Francisco. ¿Por qué es importante este plano? Primero porque nos muestra que es un plano damero. Nosotros tenemos como la concepción, o por lo menos a mí, tengo la idea de que las calles son cuadradas. Y yo cuando voy al paraíso colapso, profundamente, me pierdo, pero de manera grosera. No sé dónde estoy, no sé para dónde voy, yo necesito calles cuadradas, como Talca, como Viña, 1 norte, 2 norte, 3 norte. Eso. Bueno, aquí en Santiago se hizo más o menos lo mismo, porque las tierras se dividían en solares, en manzanas, y hay una plaza mayor, que hoy día es la Plaza de Armas. En la Plaza Mayor, y si ustedes piensan en la gran parte de las ciudades de Chile, tienen eso, un cuadrado central, donde está, por ejemplo, el municipio, y está la iglesia. Porque son los dos poderes que son el eje a partir de la cual crece la ciudad. Y acá también vemos un pedacito del Cerro Santa Lucía, unas calles al otro lado del río, que es la Chimba, y hacia el poniente, lo que después se llamaría Chuchunco. Respecto al barrio Brasil, yo estuve dándole una vuelta al barrio en sí. Yo creo que somos un barrio límite, somos el Limes de la ciudad del siglo XIX para atrás. Pues nosotros limitábamos con Chuchunco, pero también limitamos con el río. Entonces, por lo tanto, el barrio Brasil, si bien es un barrio a principios del 20 de élite, no es tan de élite como lo fue la calle 18 o Ejército. Acá también confluían otros espectros sociales que vamos a ir hablando más adelante. Pero este plano, que es muy bonito, es de 1552 hasta 1575, siglo XVI. En el siguiente, nosotros podemos ver que ya la ciudad de Santiago empieza a crecer hacia el sur. Y empieza a crecer hacia el sur, ahí vemos otro plano que también hizo Taller Ojeda. Esta es una fotografía del plano, que todo esto yo lo saqué de internet, para que las personas que quieran curosear y chusmear más puedan hacerlo sin problema. Esto es de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional. Está todo en bibliotecanacionaldigital.cl. Ahí el barrio, la ciudad de Santiago crece hacia el sur, y hacia el sur se empieza a instalar la zona del Matadero. Matadero, el barrio Victoria, Matasur. Por lo tanto, Santiago empieza a crecer hacia el sur y un poquito hacia el norte, lo que sería la Chimba. Hacia el poniente va a empezar a crecer hasta lo que hoy día sería Estación Central. Esto es en 1810. Siguiente. Este plano es uno de mis favoritos, y aquí yo soy súper calcetinera. Este es del Atlas de Claudio Gay. Quien no conozca a Claudio Gay, por favor investíguelo. Cucuché, está en Memoria Chilena, está en la Biblioteca Nacional Digital. Si ustedes se meten en la Sala Medina, está toda la obra de Claudio Gay, 8 tomos de historia, de zoología, de botánica, 2 libros de agricultura, 2 atlas. Y este es uno de los planos de Claudio Gay de 1834. Este libro en particular se publicó en 1854 en París, y ahí ya vemos que las manzanas están más grandes, que el norte, al otro lado de la ribera del río Mapocho, creció, y que Santiago crece, si ustedes se fijan, hacia arriba y hacia abajo, no tanto hacia los lados. Hacia la cordillera todavía no está bien poblado, que eso sería la zona de donde está la Universidad Católica, Portugal, por ahí la gente como que no se iba para allá, se iba para el otro lado. Siguiente. Del mismo atlas, esto es como se veía Santiago en 1854.
34, 34, hay entre lo que Claudio Gay ve y lo que Claudio Gay publica, hay aproximadamente 20 o 25 años. Y eso era Santiago, o sea, básicamente un pelador. Una carreta que se ve desde lo lejos, Lis, por cierto, el cordón montañoso. Sí. Pero Claudio Gay también nos sigue, o sea, nos muestra un poco el centro de la ciudad, y esta es una imagen de la Plaza de la Independencia y la Plaza de Armas. Si ustedes se fijan, al lado derecho están los tres edificios que hoy día son la Municipalidad, el Museo Histórico Nacional y el Correo, donde está la bandera. Y al fondo se ve un edificio rectangular con 3 arcos. Esa es la catedral, que está sin las cúpulas. Nuevamente volvemos a que la catedral se construyó y se reconstruyó varias veces por el tema de los terremotos. Al fondo se ve la iglesia de Santo Domingo. Y ese es otro tema que tal vez en otra ocasión pudiéramos hablar, de cómo la ciudad de Santiago se fue dividiendo según las órdenes religiosas que se fueron poniendo. Habían zonas franciscanas, zonas clarisas, zonas dominicas, etc. Y ahí vemos un variopinto de personajes de la élite, lo que sería el Bajo Pueblo, como se le llamaba el siglo XIX a los sectores populares. Más o menos así era lo que vio Claudio Gay mientras estuvo acá en Chile. Siguiente, por favor. Este es el Paseo de la Cañada, esto es la Alameda. Es decir, la Alameda tenía una canalización a los costados, que es la canalización que hizo Higgins. Lo que se ve al fondo es la iglesia de San Francisco. Recordemos, o para el que no lo sepa, la iglesia de San Francisco, la roja grande de San Antonio con San Francisco con la Alameda, la parte roja es del siglo XIX y la diseñó Fermín Vivaseca en la segunda mitad del XIX. Por lo tanto, eso que se ve allá es la puerta de entrada cuando uno ve el monasterio. Siguiente. Esta dice que es un baile en la Casa de Gobierno. Aquí vamos viendo cómo es la élite del siglo XIX, los trajes, los vestidos, la moda que en esa época se inspiraba en el modelo francés. París va a ser un referente cultural a lo largo de todo el siglo XIX. Después se van a meter los ingleses hasta el siglo XIX. Esto también es de la clase de Claudio Gay. Siguiente. Aquí ya llegamos a 1895. Aquí ya se ven los campos de Marte y aquí aparece el barrio Brasil. Si ustedes se fijan, hay colores que marcan los barrios, y mirando la pantalla del lado izquierdo, toda la franja celeste, eso es el barrio Brasil. El límite es la Quinta Normal y la Estación Central. Eso era lo que se conocía en el siglo XIX como la zona de Chuchunco. Dice, ¿voy a ir a Chuchunco? Bueno, hoy día no es ni siquiera lejos, al lado, para nuestros parámetros. Los barrios están mucho más marcados, aparece el barrio sur súper marcado. Hacia el oriente empiezan a aparecer un atisbo de ciertas calles, ya llegamos a lo que hoy día sería Vicuña Maquena, y el eje de la Alameda de la Cañada ya no corre el río. Recordemos que a fines del siglo XVIII los tajamares del Mapocho hicieron que se secara esa ribera. Por lo tanto, Santiago crece, y el barrio Brasil, de quedar en los límites de la ciudad, se va incorporando al centro de la ciudad, y eso también va a demarcar cómo el vivir acá, que a mí todavía me cuesta mucho entender que estoy cerca de todo. Yo, como decía Ismael en la presentación, yo soy 100% maipucina, y para mí todo está a 1 hora y media en micro, todo. Entonces yo demorarme 10 minutos caminando al metro es algo de marcianos. Este es un mapa muy bonito, en plano publicado en 1895, y con esto terminamos el siglo XIX, pasemos al XX, en la siguiente lámina. Este mapa, como ven abajo, es memoria chilena. Esto es 1906. Ya estamos súper adentro de la ciudad, la Quinta Normal sigue creciendo hacia el poniente, la Cañada sigue creciendo hacia el poniente, y hacia el norte, el barrio de La Chimba también crece mucho. ¿Qué va a pasar en este periodo? Que muchas casonas de esta zona ahora central, más que periférica,
se van a empezar a llenar de conventillos, se van a convertir en conventillos producto de esta migración campo-ciudad. Por lo tanto, la composición social va a empezar a mutar y a ser mucho más diversa, pero no por eso mismo más inclusiva. Siguiente. Aunque la palabra inclusividad es como súper del 20. Esta foto yo la saqué de un libro que publicó en el año 2013 en el Museo Histórico Nacional, que se llama, de un librito chiquitito que se llama Baile y Fantasía, que hace alusión al gran baile de la familia Concha Cazotte. Ese palacio, que hoy día no existe porque se demolió en 1935, es lo que hoy día es el barrio Conchaitoro completo. Ese barrio está, donde hoy día está desde Erasmuscal, Alameda, Brasil, Camin, era todo un solo lugar, un solo palacio, que es el Palacio Concha Cazotte, que se construyó entre 1872 y 1875. Su primer dueño fue un empresario minero, José Díaz Gana, quien, debido a la crisis económica del 76, de 1876, lo vendió y lo compró Enrique Conchaitoro. Y ahí ellos fueron haciendo más grandes los salones, hermoseando el paisaje y dando grandes fiestas. Este palacio se conoció durante su periodo máximo de apogeo como el epicentro del carrete exclusivo. Y eran muy asiduos a las fiestas de disfraces. Le encantaba la fiesta de disfraces y llegaba, bueno, de hecho hay un libro, después les muestro la portada, sobre la revista Zigzag, donde muestran que en la revista Zigzag particularmente se decían varios reportajes sobre este palacio y esta familia. Siguiente, por favor. Ahí ustedes pueden ver una perspectiva más alejada, tenía una laguna, tenía bote, si hubiera tenido dinosaurios, si hubiera podido tener dinosaurios, tiene dinosaurios, tenía de todo. Un estilo morisco, un estilo más si lo queremos ver como similar a otro de Santiago, como el de la Alhambra podría ser, el que está en compañía, inmenso, con una laguna y con, ¿cómo se llama esto? Con paseos dentro del mismo palacio. Esta es otra vista, tenía fuentes de agua, tenía una entrada exclusiva para carruaje, era francamente espectacular. ¿Qué le pasó a este palacio? En 1922, la viuda de Enrique Conchaitoro decide urbanizar el sector y por lo tanto empieza a venderlo de a pedacitos para construir lo que hoy día es el barrio Conchaitoro. Se construyó el barrio, las calles donde está la pileta y el Teatro Carrera, que está en la Alameda, que hoy día creo que hay un restaurante de comida china. En 1932, cuando muere Teresa Cazotte, sus hijos venden el palacio, se demuele y ahí termina de construirse todo el barrio Conchaitoro, que es parte, por cierto, del barrio Brasil. Bueno, ahí están los parques interiores, los álamos de atrás. Esto llegaba desde la Alameda hasta Erasmuscala y limitaba al poniente con el Liceo de Aplicación, que ya estaba construido, no, se construyó en 1890 y algo, no, 1880 y algo, porque es del gobierno de Balmaceda, y limitaba en el barrio Brasil, o sea, en la calle Brasil. Ya. Pero por otro lado tenemos esto es una cocinería de 1919. Esto de las ollas comunes no es de ahora, no es de los 80, no es de la Unidad Popular, es de hace cientos de años, por lo menos 200 de años. Las cocinerías populares eran la forma donde estos migrantes que venían del campo a la ciudad lograban poder subsistir de alguna manera. Entonces, mientras por un lado tenemos esta gran opulencia, también tenemos este tipo de escenas en la misma ciudad. Y si ustedes se fijaban en los planos, no una ciudad tan grande. Entonces, en muy poco espacio convivían mucha diversidad social. Sí. Esta es una foto también sacada de Memoria Chilena
Es un conventillo, el año es de 1910, está de Santiago, y como ustedes pueden ver, la precariedad de las viviendas, el patio común. Recordemos que los conventillos son grandes casonas cuyas piezas se dividen y utilizan distintas familias y tienen en común un patio, que ahí, si ustedes ven, hay una artesa, se usa para lavar ropa. Recordemos que no hay alcantarillado en gran parte de Santiago, por lo tanto el baño está más o menos por ahí. Las medidas de higiene eran obviamente nulas. Por lo tanto, no solamente el hacinamiento era un problema, sino también la gran proliferación de enfermedades tipo tifus, cólera, eran súper frecuentes porque no había agua potable, porque no había, no había luz. Esa es otra imagen, que donde ven ahí un canal chiquitito, no creo que muy higiénico. También de la zona de Santiago Centro. Esta es una foto que a mí particularmente me gusta mucho, que la sacaron del archivo de Carlos Doliat, que está en la Biblioteca Nacional, y se usó en el libro que está ahí citado, que se llama Desarrollo y Desigualdad en Chile entre 1850 y 2009, de un historiador uruguayo, también para descargar, donde nos muestra estas dicotomías donde, por un lado, habían grupos sociales que incrementaban su riqueza en un 140% y grupos que se hacían cada vez más pobres. Ese libro también lo pueden sacar del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Esa era la foto que teníamos para comentar. Entonces, el barrio Brasil surge en este espacio que no es muy grande, pero que es sumamente rico en cuanto vamos viendo que partimos siendo un barrio límite para terminar siendo un barrio céntrico, donde tenemos familias muy adineradas, familias que empiezan a llegar a la ciudad para buscar estos refugios en los conventillos. Aquí yo creo que Cristian sabe mucho más que yo cómo en el siglo XX esto se hace un poco más homogéneo, donde empiezan a aparecer los CITES, ya en la década del 90, cuando Rabinet hace esta como reurbanización de Santiago y se empiezan a levantar los edificios, se homogeniza, por decirlo de alguna manera, hacia la clase media este barrio, pero hoy día estamos viendo que el barrio Brasil, otros barrios de Santiago Centro, de Independencia, de Recoleta, están recibiendo a la población migrante del siglo XXI. Por lo tanto, nuevamente se está haciendo mucho más heterogéneo y detrás de estos cascarones, muchas veces de grandes casonas, vemos que hay 60, 70, 100 familias que están tratando de sobrevivir más o menos como se hacía a principios del siglo XX. Entonces, para mí el barrio Brasil es muy rico en diversidad, es una fuente de aprendizaje constante de sus calles, de las adoquines, de todavía que se ven las líneas por donde pasaban los carros, y que está inmerso dentro de una ciudad que sigue creciendo y que nació esta ciudad ya con una división geográfica de los ríos, de los canales, que se usó también como una división social. Eso. No, está súper bueno, Mariel. Yo creo que Cristian nos va a mostrar también una foto, sobre todo él que es, a él le encanta esto de las fotos, y con esas fotos quizás podemos armar una pequeña conversación. Yo tengo unas preguntas que me están llegando también, entonces un poco para poder conversar. Cristian, voy a compartir tus láminas, que además Adelante. tienen mucho que ver con con lo que estábamos hablando. Adelante nomás, Cristian. Claro, el barrio al principio, claro, fue un límite, después fue el centro, como dice Mariel. Ahora, pero siempre terminó siendo un lugar como bien cerrado. La autopista, la Alameda, eh, y es un lugar bien mezclado. Normalmente las comunas y los barrios en Santiago son como de grupos sociales muy específicos, o sea, Las Condes, La Pintana, Ñuñoa, Providencia. Son como de grupos humanos muy específicos. En cambio, el barrio Brasil en particular es muy mezclado. Tú encuentras cités de inmigrantes, casas muy modestas y al lado unos lofts así muy lujosos o palacios antiguos. Eh, lo que hace de este barrio bastante interesante. Esta foto es
siglo XIX, principio del siglo XX, la Plaza Brasil, desde un punto de vista elevado, no sé si se tomó esta foto desde un edificio eh, o se subieron a un árbol para tomarla, es la calle del fondo es Compañía. La torre que se ve a la izquierda es de la 9ª Compañía de Bomberos, si no me equivoco, que ya existía en esa época. Como no existían teléfonos, los bomberos tenían que tener una torre para ver dónde había incendios. El resto del edificio, la mayoría se conserva, ¿ya? De los que aparecen en esta foto. A la izquierda también se alcanza a distinguir Perdón. una glorieta, esa ya yo, sí. No, dale, cambia, sí. En los años 60 se construye la pista norte-sur, la autopista norte-sur, que es la continuación de la Ruta 5, la Panamericana, que viene del norte y continúa hasta Puerto Montt, hasta Chiloé. Y para eso destruyen parte del centro de Santiago, lo que es una cosa pero terrible. Pero para la época fue como visto como súper positivo, ¿ya? Como que por fin la modernidad, Santiago se va a conectar con el resto de Chile, etcétera. Y de hecho, he leído artículos de la época y no se menciona para nada la destrucción patrimonial y nada de eso. No sabemos qué palacios o qué casonas se perdieron. Ya está el proyecto original del arquitecto Carlos Marner, el año 62, el dibujo. Arriba a la derecha está una remodelación, unos edificios que aún existen, y se alcanza a ver en la parte superior de la foto las casonas antiguas, por donde ahora pasa la norte-sur. Ya se alcanza a ver unas casas con patio interior. Hay una flechita también que indica una casa que, bueno, hasta el día de hoy existe, que es una casa que no se pudo expropiar. Entonces esa villa de edificios no pudo prolongarse. Hasta el día de hoy esa casa está como metida entre medio de la villa. Esto es en Huérfanos, no miento, Moneda, llegando al norte-sur, y en ese, más o menos en ese sector. Y abajo también uno de los planes que se hicieron para la llegada de la pista norte-sur, también en algún momento se habló de volar todo el centro y hacer puros edificios modernos, así, futuristas. Hay una maqueta de Max Núñez eh, que para bien o para mal no se llegaron a realizar. O sea, se podría haber perdido mucho patrimonio, podríamos haber tenido una ciudad quizá más moderna, más conectada. Siempre hay que como que equilibrar una cosa por otra. Al final se terminó siendo un proyecto mucho más modesto. Estas fotos son del archivo donde yo trabajo, que es de la Cámara Chilena de la Construcción. Adelante, cambio. Esta foto me encanta, la yo muy bonita. Esto es Brasil llegando a San Pablo. La tomó Jacques Seitel, un fotógrafo lituano que se vino a vivir a Chile, que falleció este año, falleció hace muy poco. La foto es año 77 aproximadamente. Se ve más o menos, se alcanza a vislumbrar lo que era la vida en los CITES de la época, ¿ya? En muchas mejores condiciones que los conventillos que mostraba Mariel, pero familias modestas igual, y se alcanza a ver también la interacción que se producía en esos lugares. Las familias que se veían de una ventana a otra, seguramente debe haber muchas historias ahí de pololeos, de matrimonios que surgieron. Ahora en la actualidad este pasaje ya no existe, hay un edificio de departamentos ahí, ya, pero muestra lo que en algún momento fue el barrio. Cambia, ya, y pasamos a fotos más modernas, el Palacio de Rey Mancheño. Estas las tomé yo, sí. Estas fotos del año 2009 aproximadamente. Y encontramos también dentro de la mezcla social, también hay mezcla arquitectónica. Tenemos el palacio del lado, a una cuadra del palacio está este edificio que tomé un detalle, que es un edificio Castillo Velasco. ¿Ya? Esto está en calle Cienfuegos, el edificio de Castillo Velasco. ¿Ya? Toda la concepción modernista de líneas muy simples, con mucho espacio para que la comunidad pudiera interactuar. Son lógicas distintas de vivir, de vivir como la construcción de la vivienda en distintas épocas. A una precisión, yo llegué el 2006 acá, al barrio Brasil. Estas fotos son de esa época. Tenemos la Plaza Brasil con los juegos de Federica Mata a la izquierda, en contrapunto con la Iglesia de la Preciosa Sangre que se encuentra en calle Compañía. ¿Ya? Y la foto de la derecha es la Basílica del Salvador,
en la mañana siguiente al terremoto del 2010. ¿Ya? Tengo unas fotos, pero no las puse acá, del terremoto del año 85, que también se cayó la basílica, también tengo fotos de eso, pero no las puse acá. Y así quedó este detalle, digamos, después del terremoto de 2010. Afortunadamente, ahora está en proceso de reconstrucción, lleva mucho tiempo cerrada, pero es porque se está restaurando y reconstruyendo la basílica, no está abandonada como pareciera, lo que da esperanza por la mantención de ese edificio. Ujú. Eso. Y uno de los desafíos que yo veo que tiene el barrio ahora es, claro, cómo convive lo moderno con lo antiguo, cómo se respeta lo moderno, o sea, lo antiguo, que no intervenga lo moderno. ¿Ya? Ese detalle de la izquierda es una gárgola de un edificio estilo Art Deco que está en calle Camin, ¿ya? Atravesado por cables de teléfono, de electricidad, de televisión. Y a la derecha es el Palacio, si no me equivoco, es el Palacio Elguín, que está en Brasil con Alameda, ya que ahora es una tienda de repuestos. Toda la calle Brasil es una tienda de repuestos mecánicos de autos, y muchas de ellas son palacetes antiguos o casonas antiguas. Y hay un equilibrio muy delicado ahí entre cómo la vida moderna que tiene que seguir, que tiene que funcionar, con el patrimonio que hay que respetarlo. Que ha sido delicado, se ha mantenido afortunadamente hasta hoy día. El barrio Brasil y Yungay son atípicas, o sea, son zonas protegidas, no se puede llegar y demoler. Pero aún así, entre terremotos, incendios, descuidos, la relación sigue siendo, como dije antes, delicada. Adelante. Y este es un caso bien triste, la casona Montt, que estaba en compañía con Riquelme. Es una casona que se estaba cayendo a pedazos y la empezaron a restaurar. La foto que tomé del 2009 es cuando estaba en proceso de restauración. Arriba en el techo se ven unas molduras de madera que son para rearmar la parte superior que se había ido cayendo. Estaban insertando vigas de hormigón armado. ¿Ya? La casona resistió el terremoto. Estaban en eso y la dueña, por un problema que no recuerdo, tuvo que venderla. Y por cosa de la vida, justo esa esquina no estaba dentro de la zona protegida de lo que era el barrio Brasil, lo que es el barrio Brasil. Así que pasó lo que vemos en la foto de la derecha, año 2012, después de una polémica y todo, pero no, lamentablemente también no, ni el gobierno ni las alcaldías ni tienen ni mucha fuerza, digamos, para controlar la demolición de inmuebles históricos. Dicen que adentro también era muy bonito, yo no lo conocí. Y ahora en esa esquina hay un edificio de estacionamiento cuadrado, así, metálico. Entonces, esos son unos desafíos que enfrenta el barrio en este momento. Eso es una selección muy pequeña de fotos. Tengo muchas más, pero es una selección muy, muy pequeña mías y del archivo donde trabajo. Gracias, Cristian. Bueno, hemos visto que tanto Mariel como Cristian nos han aportado fotos, algunas, algunas muy bonitas, otras bastante más trágicas, como esta última que mostraste de cómo una cosa histórica puede convertirse en un estacionamiento en pocos años. Eh, Ustedes que viven ahí y ya viven más de 10 años por lo menos, entonces vemos una especie de heterogeneidad hoy día. Viven ustedes, viven inmigrantes, conviven con comercio, como la Avenida Brasil, pero también en Camin, en la Avenida Camin hay restaurantes. Entonces, ¿cómo se puede decir que existe una comunidad? Porque el barrio es un barrio, es algo físico, pero también detrás de lo físico hay personas, hay relaciones, hay interacciones humanas. Entonces, no sé cómo ustedes ven esto de, más allá de las casas, más allá de los edificios, si existe una especie de comunidad humana, si podríamos decirlo. Ustedes lo sufren o ustedes lo gozan diariamente. No sé qué me pueden decir. No sé, Mariel o Cristian. Cristian, sí, dale. Mariel, Sí, sí. no, yo, ya. Eh, sí,
Yo debo confesarlo, no interactúo mucho con el vecindario. Lo vivo mucho, lo camino bastante, em, pero nunca he sido como muy de involucrarme así como en la vida de barrio. Es un pecado que confieso también que cometí cuando viví 30 años en otro barrio bien característico de la comuna de Macul. Y, eh, pero lo que sí se ve, claro, la existencia de comunidades, principalmente las que más llaman la atención por lo menos son las de inmigrantes. O sea, obviamente los haitianos, los colombianos que viven acá se identifican y tienen sus locales acá en la Avenida Brasil, hay restaurantes venezolanos, colombianos. eh, y yo sé, si van a la Plaza Brasil, hay mucha actividad, se publican boletines, se publican noticias. Existe una red que se ha reforzado desde el 18 de octubre, se fortaleció bastante. Trabajo con vecinos, yo sé que se hizo una fiesta de Año Nuevo. Ya. A mí en lo personal me agrada bastante porque, bueno, yo tengo niños chicos y ellos ven eso como algo normal de parte de la vida, no es como una cosa rara. Entonces, una de las cosas que me gusta de este barrio es eso, tiene vida y ojalá tenga más vida, tenga más tejido. Eh, la arquitectura que tiene el barrio es muy bonita, pero a veces conspira contra esta, esta creación de tejido porque o son cités o son palacios antiguos que no se abren mucho hacia el exterior, son edificaciones que no se abren mucho al exterior. A diferencia, por ejemplo, que pasa en la Villa Portales, donde uno está como obligado a salir a un espacio común donde ves a todos tus vecinos. Eh, uno de algunos barrios de La Reina también pasa eso. Eso a veces hace difícil un poco la interacción del encontrarse con un posible compinche o socio o compañero con el que puedas interactuar. Sí. Mariel, no sé cuál es tu opinión sobre esto del barrio, la comunidad, lo humano, más allá de las casas. Mira, yo tengo la suerte de trabajar cerca, por lo tanto yo camino todo el barrio. Yo me voy y me vengo al trabajo, obviamente ahora no por un tema de pandemia, pero pre-pandemia me voy y me vengo a pie. Entonces yo camino y camino por fuera del Palacio de los Reyes y por estos edificios. No sé si tienen un nombre este conjunto de edificios rojos que está en Moneda frente a la carretera, que está Agustina, Moneda, que son bien bonitos, tienen un parque interior y de ahí hacia el centro. Entonces yo lo camino harto y por otro lado, nosotros usamos el barrio como nuestro espacio de, de abastecimiento casi en un 90%. Nosotros casi nos vamos a los supermercados porque aprovechamos mucho los almacenes, eh, conversamos con la gente de los almacenes, saben nuestros nombres, saben lo que queremos, llegamos a la verdulería, al negocio de los detergentes, a la bradería, a la pastelería. Entonces lo ocupamos mucho como los beneficios en ese sentido del barrio. De los restaurantes somos re malos para ir a restaurantes, así que no lo hacemos mucho, pero claro, la oferta gastronómica, como le llaman, es súper variada y desde el carrito con sopaipillas hasta un restaurante peruano chico, hay de todo. Lo que me pasa, y que ahí me agarro con un poco de lo que decía Cristian, que yo siento de que este barrio se puede hacer vida de barrio pese a estar tan cerca de la Alameda y tan cerca del centro mismo. O sea, está el almacén, está la lavandería, hay florería, hay como todo el almacén chico que permite eso, pero permite a partir de la voluntad o de la iniciativa individual, no es un asunto colectivo. Eh, o sea, yo acá hay más de 100 departamentos en mi edificio y yo te puedo asegurar que no conozco ni siquiera a 10 habitantes de los departamentos. Pues las vidas son como muy puertas adentro y no puertas afuera. Sin embargo, y aquí retomo lo que decía Cristian, yo creo que a partir del estallido social eso cambió mucho. Mucho, mucho, mucho. Yo desde acá, desde la terraza del departamento,
nosotros escuchábamos todos los días los cacerolazos y cómo en la Plaza Brasil la gente se empezó a juntar. Porque siempre han habido una feria de pulgas y feria de puestitos en la Plaza Brasil, pero ahora esto era como un lugar de encuentro por definición. Si alguien quería ir a cacerolear, sabía que iba a haber gente ahí. Y ahora con lo de la pandemia, yo siento de que se ha vuelto más solidario, y esto lo vi hace tres semanas que se quemó una de estas casonas grandes de Agustinas con Cami, un incendio recototo, salió en las noticias y todo, y ahí hubo más de 100 personas damnificadas, desde guaguitas de 8 meses hasta abuelitas. Y la cantidad de ayuda que llegó en media mañana era impresionante. Yo creo que la pandemia nos ha hecho saber de que hay otro y que hay otro que sufre lo mismo que, o más de lo que podemos estar sufriendo nosotros, ya sea por un tema de depresión, de cesantía, de la angustia que genera toda esta anormalidad. El barrio se ha potenciado, por lo menos en el sector donde vivo yo, porque eso es lo otro. El barrio de Brasil yo creo que es muy grande, es muy, muy grande. Incluso una vez yo me acuerdo que fui a un restaurante cerca de Matucana, no, Compañía con Maipú, re lejos, eso ya es Yungay. Pero ellos en los individuales tienen un plano del barrio Yungay y está incluido el barrio de Brasil, hasta Romero, más o menos. Entonces, puede que lo que yo vivo acá, que estoy cerca de Las Moscalas, sea distinto a lo que es de la plaza hacia el río, o desde Brasil hacia la carretera, o desde Camin hasta Cueto, por darle algún, más o menos, un margen. Yo O creo sea, que es muy grande, muy diverso. podríamos subdividir entonces este barrio en quizás en microbarrios, sí, Yo creo que sí, ¿sí? yo creo que sí, porque es súper grande. Yo encuentro que lo que se ve cuando yo paso la Plaza Brasil hacia Catedral, qué sé yo creo que es distinto como es desde Moneda hacia la Alameda. Por ejemplo, de Moneda hacia la Alameda, por Camin está su aplicación, hay una universidad, y siempre es otro tipo de bulla, incluso, de otros sonidos que hay respecto a la calle Brasil. Sí. Ahora que los restaurantes están cerrados no se escucha, pero hay una chiquilla que canta como Amanda Miguel en los bares de la calle Brasil, que la escuchábamos martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. Espero que esté bien, cantaba bien bonito. Pero es otro tipo de ruido que el que siente mi vecina que vive al frente mío y que su balcón da al poniente. Ella es súper callada, pero también de repente las persecuciones policiales se dan por la otra calle y siente cosas que yo no veo. Entonces yo sí creo que sí, que hay microbarrios. Es muy grande. Ustedes conversaban a propósito de los comercios. Eh, hay una actividad comercial pequeña de almacenes, eh, de panaderías. Entonces, yo, yo pregunto si de verdad ese comercio local tiene alguna implicancia en la vida del barrio. ¿Da lo mismo que estén ahí? Ustedes podrían, Mariel decía, yo no voy al supermercado, pero quizás si eso desapareciera y tendría que ir al supermercado. No sé ustedes lo visualizan hoy día, pero pensando sobre todo en el mañana. O sea, en el fondo, cómo el barrio articula el futuro del barrio Brasil. Lo personal, Cristian. sí, los pequeños negocios tienen que competir harto con el supermercado, los supermercados que hay acá. Eh, yo creo que igual dentro de todo son casi irreemplazables, ¿ya? Eh, a veces recuerdo de que, no sé, se me olvidó comprar pan y son las 12 de la noche y salgo a darme una vuelta y hay un negocio abierto con un viejito que tiene pan, ¿ya? Me ha pasado, o típico materiales para el colegio de los niños. Y no sé, también, ¿no? 11, 12 de la noche, me acuerdo que estaba siempre abierto en Brasil. No sé si exista todavía.
y eso, aparte de darle vida al barrio, como que eh, van a tener siempre su clientela asegurada, ya creo yo. Y hay otros que incluso uno va porque es simpático ir, porque es bonito. Yo me acuerdo uno que estaba acá cerca, que cambiaron de dueño ahora, pero para los 18 de septiembre ponían la bandera chilena, ellos eran chilenos, pero ponían la bandera chilena, la peruana y la mapuche. Así porque sí, o sea, porque les caía bien. ¿Sí? Hay otros por acá también que también juega con ese tema de como de la inmigración, de tantas nacionalidades viviendo en este barrio. Eh, Eso le da vida al barrio y incluso hasta como, no sé, como te decía, dan ganas de comprar ahí una campaña de marketing solapada. Mm. Y son irreemplazables en el sentido, claro, puede que sean un poco más caros que un supermercado, puede que no tengan tanta variedad, pero te salvan y tienen esa cosa, en algunos casos que el dueño el vendedor te conversa, te pregunta cómo está, te conoce a los hijos. Eso, eh, como decía, tiene un precio que no se mide en plata. Ujú. Bueno, Eso. o te fía también, como era antes. A mí no me fían, pero, pero sí. No sé si a alguien le fiarían en los negocios de por acá, pero sí, claro, capaz que debe darse. Yo creo que todavía, sí. Sí. Oye, yo creo que es importante el comercio. El comercio siempre revitaliza los barrios, independiente de si es mejor o es peor, es más caro o más barato. Eh, pero me entra la duda, que es una pregunta que me están haciendo, esto del comercio en relación con los extranjeros, porque ahora, como decía Mariel, hay muchos extranjeros, y no solamente de una nacionalidad, sino de varias. Entonces el barrio también ha ido cambiando. Entonces hoy día hay chilenos, hay peruanos, hay haitianos quizás, hay bolivianos, hay colombianos, venezolanos. Entonces, eso quizás le da un color distinto, un cariz distinto a este barrio ahora y en el futuro. Yo siempre estoy pensando en qué va a ser de este barrio, no en el siglo XXIV, sino en los próximos años. No sé si Mariel nos puede comentar algo, además ya sabe la historia, entonces quizás puede proyectar algo sobre eso. Eh, Mira, yo estoy súper feliz de que Chile tenga migración, de como sea, de quien venga, yo feliz con todo, porque creo que la sociedad chilena desde, no ir tampoco tan atrás, ¿no? Pero la sociedad chilena es una sociedad solapadamente en muchos sentidos y abiertamente en muchos sentidos muy racista y muy clasista. Y yo creo que eso tiene que ver con que respecto, por ejemplo, a lo que pasaba en las capitales como Buenos Aires, que es un puerto que llegaba directo del Atlántico, para llegar a Chile había que pasar una cantidad de escollos geográficos. Si ustedes ven los mapas de la zona austral, está el puerto Miseria, Puerto Hambre, Bahía Desolación, porque era muy difícil llegar al Mm, Pacífico antes del canal de Panamá. Entonces, la migración que llega acá era muy limitada respecto a lo que pasaba, por ejemplo, en Buenos Aires, o Lima, que era capital virreinal, nosotros, ¿no? Una capitanía ahí, pichiruchi nomás, porque ¿qué vamos a hacer? Nada. Entonces, la composición racial y la composición social en Santiago en particular, de lo que estamos hablando, otro día si podemos invitar o ustedes pueden invitar, yo estoy súper patúa, a historiadores como de la zona de la frontera, del Biobío más abajo, pero Santiago era más bien homogéneo. Por lo tanto, la diversidad es muy extraña y es muy rechazada. Eso y verás como quieren en Chile el amigo cuando es forastero, depende, o sea, mientras más rubiecito es mejor, pero mientras más oscurito, ojalá que no venga. Acá en el edificio, hace unos años, una señora estaba indignada con esto de la migración y ella dijo que iba a proponer que que todos los departamentos del edificio no se podían arrendar a migrantes, porque no quería ningún migrante en el edificio. Y yo le dije, ok, no hay problema, yo era parte del comité de administración, no hay problema, yo le firmo todo lo que usted quiera, pero todos los migrantes. Entonces pues, había un danés de 3 metros de altura, rubio, ojos azules maravillosos. Dije, pero usted le dice no me acuerdo, impronunciar el nombre del cabrón danés, pero usted le dice a este arrendatario que se vaya. No, pero es que él es tan distinto. No, pues no es distinto, estamos hablando de migrantes, todos los migrantes.
Entonces yo creo que enriquece el barrio y enriquece a la sociedad chilena tener diversidad, tener la experiencia de que hay un otro distinto por fuera, pero que por dentro son exactamente lo mismo. Bueno, acá en el barrio, por lo menos en el sector donde yo vivo, la migración está más bien en los servicios, qué sé yo, los que atienden en los almacenes, más que los que tienen almacenes, como que están atendiendo almacenes de chilenos. La gastronomía se ha diversificado claramente, hay unos sándwiches peruanos súper ricos por acá, por el barrio, cerca de la Plaza Brasil. Yo creo que obviamente hay que regularla por el bien de los migrantes, porque las condiciones muchas veces en las que viven son deplorables, y mucha gente se aprovecha de eso mismo y les arrienda unos cuartos insalubres a unos precios gigantescos. Yo creo que la migración va a seguir llegando, va a aumentar, y yo feliz que así sea, porque nos hacemos más tolerantes, más diversos, más empáticos, más comprensivos, eh, tenemos más colores, más sabores, y tenemos más tolerancia, que yo creo que es lo que falta a esta... yo creo que estamos en un cambio generacional importante. Yo me acuerdo que hace no mucho, estoy hablando de 5 o 6 años, salió en un comercial una chiquitita, pongámosle que era haitiana, por los rasgos faciales y por el color de piel, vestida de guasa. Y hubo una polémica de por qué había una chiquitita de esas características en un traje de guasa. Porque es una tontera de Portubuque. ¿Qué importa si es que esa persona se siente chileno, así como ya como en la profundidad, que ser chileno más que una raza, más que cualquiera de esas cosas, es sentir pertenencia a un lugar. Y además es que el migrante, el que se va, no lo hace tampoco con mucho grado y lo pasa re mal. Entonces, yo feliz que haya, y yo creo que sí van a seguir llegando. Hartos. Va a Bueno, cambiar la entonces lógica. el barrio se convertirá en multirrazas, multipaíses quizás en el futuro. Ya Yo está en creo que eso sí. y se va a Ya aumentar, lo dices es. tú. Yo Sí. creo que sí, igual que hay otros barrios como por ejemplo el de Matasur, ¿Mm? toda la zona alrededor del Hospital San Borja, alrededor del Hospital San Juan de Dios también, bueno, ya el barrio Independencia, Recoleta, yo creo que sí, 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 y O- yo feliz que sea así. eh, Mira, vamos a ir terminando porque ya llevamos una hora conversando, cosas muy interesantes y muy interesantes desde el punto de vista de ustedes, que son los que viven ahí. Pero no puedo dejar de hacer esta pregunta porque en la investigación que uno hace de Santiago, hace del barrio, eh, no solamente de ese barrio, de muchos barrios de Santiago, he visto yo una especie de incremento de la actividad turística. De hecho, el Día del Patrimonio, mucha gente va a ese barrio a ver ciertas casas, pero ahora se ofrecen caminatas por el barrio, ahora hay más turistas, hay unos paseos en bicicleta y que son de agencias. Entonces, no sé cómo ven ustedes esto del turismo naciente en el barrio, pensando por otro lado que en el mundo el turismo desarrolla comunidades. No sé si tú, Cristian, nos puedes decir algo. Esta es la última pregunta, así que Sí, podemos compartir la respuesta en los últimos minutos. ya, sí, el turismo acá en el barrio no es tan naciente. Hace varios años que ya hay varios hoteles, ¿ya? De hecho, dentro de la diversidad cultural, que olvidé mencionar, aparte del típico inmigrante que uno tiene en la cabeza del colombiano, peruano, haitiano, hay mucho gringo, que no sé exactamente de qué país vendrán, que los he visto dando vueltas, que claro, no sé si serán turistas o viven acá, pero Mm. también se ve mucho. Eh, Antes hoteles, como comentaba por acá, y sí, y había varios que habían construido hace poco, y con todo el tema de la pandemia quedó todo paralizado, pero eh, tiene un potencial. El barrio no solo, o sea, el barrio tiene un potencial turístico, no solamente por el tema patrimonial arquitectónico, sino gastronómico, humano, y todo lo que está pasando en la calle también, los grafitis, las manifestaciones musicales, culturales que se ven, todo eso
eso es bien característico del barrio y para muchos extranjeros eso es bien interesante. Aparte de que tiene la gracia que está al lado de todo, es muy fácil llegar. Desde el aeropuerto acá, eh, si no hay taco, te demoras Mm. bastante poco y Sí, tiene bastante buena perspectiva. sí, y lo Perfecto. otro respecto a eso es que nosotros estamos en el centro, pero no en el centro mismo. Entonces, acá alrededor hay hartos hostales, incluso de Canning hacia Matucana, porque los turistas pueden ir caminando hacia la Moneda, hacia la Catedral, hacia la Plaza de Armas, recorrer los barrios sin cansarse, o sea, son 10, 15 minutos, 20 minutos de aquí al centro. Por lo tanto, también hay mucho turismo como, ¿cómo decirlo? Como un dormitorio turístico de gente que viene acá para ir a ver el casco histórico, pero también, que es lo que yo me he topado por acá, por lo menos, es el barrio Concha y Toro. Parten por el barrio Concha y Toro, por las casonas, por las piletas, además que ahí, bueno, obviamente pre-pandemia, una vez al mes se ponen unos puestos de artesanía y hay saltimbanqui, hay como toda una actividad en torno a eso, que los mismos dueños de restaurantes también potencian. Y hay muchos restaurantes en esa zona. Hay una super librería, está Loma ahí, ocupando una casona grande. Entonces hay libros, hay música. Entonces, yo siento que parten por ahí, siguen por el barrio Brasil como porque ya estamos al lado, pero de ahí se van hacia, se van hacia el centro. Entonces yo creo que es Mm. como potenciar el tema del turista que duerme acá y que visita el centro. Bueno, ustedes saben, todo el mundo sabe que en las grandes capitales el turismo del centro, de los barrios del casco histórico, es una de las cosas eh, que más da plata y que más desarrolla ciertos sectores. Entonces, no es novedad que pase eso. Así que por lo que ustedes me dicen, creo que es bueno invertir tiempo, energía y en el barrio. Tiene una buena perspectiva, como dijo Cristian. Mire, los invito estos últimos minutos a que nos digan las últimas palabras, si lo requieren, para ir cerrando. Así que, doña Mariel, todo suyo, su micrófono, los próximos 35 segundos. Ya, parto. No, primero dar las gracias por la invitación. Eh, y no, lo único que me queda por decir es citar mi fuente. Un historiador siempre cita sus fuentes, no la esconde. Así que todo lo que yo hablé está en internet. Les recomiendo, si me permiten, no los mando. Pero si quisiera leer sobre, por ejemplo, Santiago, Armando de Ramón, yo creo que ha sido uno de los historiadores que más investigó sobre Santiago Centro y sobre Santiago en general. Tengo aquí 3 artículos que están en Memoria Chilena, buscan Armando de Ramón y ahí en documentos está. Hay un libro de Armando de Ramón con Patricio Gros del año 81 que se llama Santiago de Chile, características histórico-ambientales, un artículo que publicó en una revista de Paraguay que se llama Santiago de Chile, límites urbanos y segregación espacial entre 1850 y 1900, y en la revista Historia de la Universidad Católica en el año 85 publicó el estudio de una periferia urbana del Museo Histórico Nacional, que está disponible para descarga en la página web del museo. Está Baile y Fantasía, el Palacio de Concha Cazotte, en 1912, donde está este baile de disfraces que se hizo, y ahí también hay una panorámica de todo este barrio, del barrio Concha y Toro, del barrio Brasil y del barrio Yungay. También hay un libro, si a alguien le gustan los terremotos, que una de las razones por las cuales Santiago se construye de la manera que se ha construido. Está Fuentes para la Historia Sísmica de Alfredo Palacio, que está descargable en el sitio web del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Y en 1882 Miguel Luis Amunátegui publicó El terremoto de 1647. También está en Memoria Chilena. Y a los que les gusten los planos, la Universidad de Chile tiene un repositorio de planos de Santiago espectacular para que puedan chusmear y puedan mirar en más detalle todos estos planos. Así que eso por mi parte, yo los invito
no solamente a escuchar historia, a leer de historia, sino que a vivir la historia, a sentirse sujetos históricos, que somos parte de nuestra historia patria y somos agentes de cambio importantes, sobre todo esta semana tan ciudadana y tan cívica que nos toca vivir el domingo. Gracias, Mariel. ¿Cristian? Y me cuelgo de lo que dice Mariel. Es importante participar en la vida del barrio y en la democracia del país, digamos. Así que hay que votar y es importante ver bien a quiénes elegimos. Hablamos muchas cosas buenas, pero una de las cosas malas que yo veo que está ocurriendo es que este barrio está un poco siendo abandonado por las autoridades municipales. Así que ojo con eso. Si alguien me escucha, que pongan ojo con eso. Y también ver bien para las próximas elecciones de alcalde. No sé quién ofrece, digamos, mejoras al respecto. Claro, es difícil saberlo antes de elegir a alguien, pero sí, es importante votar, es importante participar, si no nos podemos encontrar con desastres lamentables. Y termino claro, agradeciendo a Ismael y a la Fundación por la invitación que nos hicieron y ha sido muy entretenido. Y si alguien no conoce el barrio, que venga a visitarlo porque es muy bello, muy fotogénico y no solamente el paisaje arquitectónico, sino también el paisaje humano. Bien, gracias, Cristian. Les quiero dar las gracias a los dos, a nombre de la Fundación La Raíz Mancheño. La verdad, esta es parte de nuestra misión, compartir el patrimonio en general, el patrimonio cultural y también conversar con la gente. Creo que eso es uno de los aportes que podemos hacer cada uno. Así que les agradezco a todos los que nos han acompañado y espero sí que podamos conversar en otras oportunidades. Esto es un compromiso. Así que gracias a los dos Yo feliz. y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao.